enseñanza. Y aquí, ahorita el Padre Luis Toro, que ya está aquí presente, vamos a dar comienzo. Buenos días. Buenos días. Me alegra mucho poder estar aquí compartiendo de nuevo con ustedes. Ya está la hermana que va a leer, pero necesitamos un hermano que nos ayude a leer. Por ahí donde está el hermano, me dijo que me iba a ayudar. ¿Por ahí Mario no está por ahí? ¿Me va a ayudar? Mario, ¿se perdió? ¿No está por ahí? Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos pues bienvenidos a este compartir la palabra del Señor. Estábamos viendo en la enseñanza anterior la misericordia de Dios para el ser humano. Pero hoy vamos a continuar, que esa misericordia... Mario, ¿me ayuda? ¿Trabajo en Biblia? No trabajo en lente. Está bien. Si hay un hombre que maneje las escrituras y lea bien también, para que le ayude a ella, para no escuchar una sola voz, sino dos, una varón y una hembra. Muy bien. ¿Usted? Eso, así me gusta. Bien, entonces, bienvenidos a todos, no solamente los que están aquí presentes, sino también por medio de la radio, por medio del internet, sean católicos o no. Vamos a compartir la misericordia de Dios, esa misericordia de Dios que es eterna. Eterna es para siempre. Mirábamos en la primera enseñanza que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva, que Él perdona 70 veces 7 y nos invita a nosotros a perdonar 70 veces 7. Esa misericordia de Dios reflejada en Jesús cuando estaba muriendo y que dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Esa misericordia de Dios, allá el hijo pródigo que sale al encuentro, lo abraza y dice: hagamos una fiesta. Estaba vivo, estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido, lo hemos encontrado. O también hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Vamos a retomar esta cita para unir la de ayer con la de hoy. San Lucas capítulo 15 versículo 7. Ahí vamos a unir la enseñanza de ayer con la de hoy. Recuerden que en San Lucas 15:1 habla de que Jesús está reunido con los pecadores y los fariseos lo critican. O si quieren lo leemos pues de 15 del 1 en adelante para recordarlo completamente, y unimos así la enseñanza de ayer con la enseñanza de hoy. Les digo que si así también hay más alegría en el cielo. Si quiere léalo desde el 1. ¿Desde el 1? Sí, para recordar, para ubicarnos en el lugar en que Jesús estaba. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaron a Jesús para oírlo. Entonces viene la gente pecadora
y se acerca a Jesús. Ya estamos claros, se acerca a Jesús para oírlo. Siga. Los fariseos y los maestros de la ley los criticaban por esto, diciéndoles: Los fariseos y los maestros de la ley comienzan a criticar. Ellos no están de acuerdo que Jesús se acerque a los pecadores. No están de acuerdo, no aceptan. En castellano, no conocen la misericordia de Dios, que no viene por los justos, sino que viene por los pecadores, puesto que no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Eso no lo entienden los fariseos. A los fariseos les cuesta entender que Dios es misericordioso. Les cuesta entender. Sin embargo, Dios continúa derramando su misericordia y les dice algo, les cuenta lo que sigue. Dale. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Esa es la crítica. La misericordia. No están de acuerdo con la misericordia. Que coma con pecadores. No. Dale. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida? Esa es la misericordia de Dios. Deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Hoy yo quiero que observemos esa parte. Cómo Dios busca a la oveja perdida. Observan, Dios es misericordioso. Deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Vamos a ver cómo hace Dios para derramar su misericordia a esa oveja perdida. Cómo la busca, cómo la atrae de nuevo, cómo la recibe de nuevo. Así como el hijo pródigo que se perdió, Dios sale al encuentro, Dios lo recibe. Vamos a ver cómo es esa misericordia de Dios y si era por un instante o si es para siempre. Siga. Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, contento, la pone sobre sus hombros y al llegar a la casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré a la oveja que se me había perdido. El retrato de la misericordia de Dios. Siga. Les dijo: que si así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Aquí, por un pecador que se convierte. Yo quiero que miremos hoy también si la misericordia de Dios nos busca, nos recibe. ¿Cuál es la actitud nuestra? Un pecador que se convierte. Vamos a ver cómo nosotros tenemos que convertirnos. ¿Cómo tenemos que buscar a Dios? Él nos busca. ¿Cómo dejarnos encontrar? Convirtiéndonos. ¿De qué manera? Siga. Que por 99 justos que no necesitan convertirse. Vamos a leer otra vez el versículo 7 y vamos a dividir en dos grupos esas personas. Unos que se convierten y otros que no necesitan de convertirse. Escuchemos otra vez de nuevo. Les digo que si así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Observe. El primer grupo es un pecador que se convierte. Vamos a ver en qué grupo está usted. Si usted está en el grupo del pecador que se arrepiente o en el segundo grupo. Que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O será que usted está en el grupo de los 99 justos que no necesitan de convertirse? Porque la alegría en el cielo es por los 99 justos que no necesitan de arrepentirse o por el pecador que se arrepiente. Entonces, preguntémosle a los hermanos protestantes. Por ejemplo, le preguntamos: ¿qué son los católicos para ustedes? Pecadores. ¿Y ustedes qué son? Justos. Hay más alegría en el cielo por un católico pecador que se arrepiente que por 99 protestantes que no necesitan de arrepentirse porque no tienen pecado. Ahora comprenden la diferencia de ser católico y aceptar su pecado
a ser protestante y decir que no tiene pecado? Porque el que dice que no tiene pecado, el fariseo que dice que no tiene pecado, está metido en el grupo de los 99 que porque dicen no tener pecado, nunca se va a arrepentir y por tanto no habrá alegría en el cielo por él. Ahora comprenden cómo Dios nos invita a reconocer la miseria nuestra y la misericordia de Dios. Un católico que se arrepiente, y ese arrepentirse se expresa de una manera concreta en hechos a través del sacramento de la confesión. Cuando yo voy y me confieso, estoy manifestando mi arrepentimiento, voy, y entonces hay alegría en el cielo por ese católico que se arrepiente. Y que cada vez que se arrepiente y le pide perdón a Dios, hay alegría en el cielo. Pero los protestantes no producen alegría en el cielo, porque ellos no tienen de qué arrepentirse. Ellos desde que se entregaron al Evangelio ya más nunca cometieron pecado, más nunca son pecadores, más nunca se van a convertir, porque ya se convirtieron una vez y más nunca se convirtieron. No porque no tengan pecado, sino porque no son capaces de reconocer su pecado. Ahora bien, ya sabemos, ¿quieren ustedes que haya alegría en el cielo por usted? Entonces tiene que reconocer que eres un y no quedarse allí. Debe dar el segundo paso: convertirse, buscar el sacramento de la confesión, cambiar de vida y no ser como los fariseos actuales, que se llaman los hermanos separados, que no necesitan de arrepentirse. Esa misericordia de Dios que deja las 99 en busca de la oveja perdida es eterna. Él siempre sale al encuentro del hombre. Lo vamos a ver en San Lucas. Otra vez San Lucas. Estamos leyendo el capítulo 15. Ahora solamente vamos a correr 2 capítulos. Capítulo 17, versículo 11. Cómo Dios manifiesta la misericordia en el ser humano. Pero cómo el ser humano tiene que acudir a esa misericordia de Dios, y esa misericordia es eterna. Pongan cuidado, San Lucas capítulo 17, versículo 11. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos, la lepra representa el pecado, representa la miseria espiritual. Y le salieron al encuentro 10 leprosos. Dale. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Observan cómo imploran la misericordia de Dios? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Están acudiendo a la misericordia, a la compasión de Dios. Ojo, observen que van directamente a la persona de Jesús, al Señor. No hay intermedio, es directamente al Señor. Van a acudir a la misericordia de Dios sin intermedio ninguno, directamente con Jesús, cara a cara, frente a frente, como dicen los protestantes que tiene que ser, que no tiene que haber ningún intermedio, sino que si yo tengo el pecado, tengo la lepra del pecado, yo no tengo que acudir a un sacerdote, yo tengo que acudir a Cristo, que es misericordioso, que es el único que me puede salvar. Y estos 10 leprosos van y se encuentran cara a cara con Jesús y le gritan: ten compasión de nosotros. Miren ustedes, a ver si Jesús tuvo compasión o no. Y si tuvo compasión, ¿cómo lo hizo? Dale. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Oh, escuchen esto. Jesucristo no le dijo: ven, muy bien, ven que te voy a sanar yo, ven que te voy a quitar la lepra. No vayan a los sacerdotes porque son hombres pecadores igual que usted. No, Jesucristo sí quiere practicar la misericordia, sí siente compasión de la persona. Y en vez de ponerle la mano encima y decir: sánalo, Señor, sánalo, le dijo:
Ven y preséntese a los sacerdotes. ¿Cómo fue que le dijo? Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Observan ustedes cómo la misericordia de Dios se hace eterna en medio del mundo? ¿Se dan cuenta cómo la misericordia de Dios está al alcance de nosotros por medio de los sacerdotes? Dios tiene instrumento por medio del cual la misericordia de Él se hace presente para el que está lleno de la lepra del pecado. Y está en los ministros que Él dejó. Vaya, preséntese a los sacerdotes. ¿Se imaginan que esos leprosos hubiesen sido protestantes? ¿Ir yo al sacerdote? No. Señor, ¿qué te cuesta? Estoy frente a frente, cara a cara contigo. ¿No eres tú Dios? ¿No me puedes sanar directamente? ¿Por qué tiene que utilizar instrumento? ¿Por qué tengo que utilizar un sacerdote, un hombre pecador igual que yo? ¿Por qué no me sana directamente? Yo no voy a ir al sacerdote. Si quiere, me sana usted o me muero de lepra, pero ir al sacerdote ni loco. Así hubiesen actuado los protestantes. Repítelo de nuevo y sigue. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Mientras iban, quedaron sanos. Sí, no sé si se dan cuenta, si ustedes observan, que obedecieron el mandato de Jesús. Vaya, preséntese a los sacerdotes. Al obedecer, quedaron sanos. En la obediencia, Dios es misericordioso. Él deja su misericordia en medio del pueblo con instrumentos llamados sacerdotes. Si lo aprovecha, bien. Si usted no lo aprovecha, mal. Queda en la libertad. En la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere verdaderamente que la misericordia de Dios llegue a ti? El leproso, Señor, ten compasión. ¿Tú también pides compasión de tu lepra? Pues el Señor te dejó dicho ahí en las Escrituras, y esa Escritura es para siempre, no pasará. La Escritura es para, no solamente para aquel tiempo, es para los hombres de este tiempo y para los que vienen. ¿Y qué dice la Escritura para ustedes y para mí y para los que vienen? Vaya, preséntese a los sacerdotes. Eso no quedó solamente en el pasado. La palabra de Dios es actual, para siempre. Y la misericordia de Dios es eterna. Vaya, preséntese al sacerdote. Iban de camino y todos quedaron curados. Qué lindo. ¿Ven reflejada la misericordia de Dios allí o no la ven reflejada? Ahora, si es verdad que esa misericordia de Dios llega a nosotros por medio de los sacerdotes, tiene que haber constancia en las Sagradas Escrituras de que esa misericordia de Dios es por medio de los sacerdotes. ¿Y por qué por medio de los sacerdotes? Ya estaba escrito en Levítico capítulo 16 versículo 32. Ya estaba escrito. Es el sacerdote el instrumento de Dios para el perdón de los pecados. Levítico 16:32. Levítico 16:32. Y allí observen cómo Dios ha querido que sea el sacerdote el instrumento de la misericordia. Dale. El sacerdote que haya sido escogido. El sacerdote que haya sido escogido. Siga. Y a quien se le haya dado plena autoridad. Y aquel al que se le haya dado plena autoridad. Para ocupar el lugar de su padre como sacerdote. Para ocupar el lugar de su padre como sacerdote. Recuerde que en el Antiguo Testamento era de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, de Aarón, sacerdocio de Aarón, de la tribu de Leví. Recuerden eso. Esa misericordia de Dios se daba a través del sacerdote y era de sucesión, por eso como su padre. ¿Qué pasará con el sacerdote que haya sido elegido y haya sido consagrado? Dale. Celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Es el sacerdote
el que puede celebrar el rito para el perdón de los. La misericordia de Dios llega a los hombres por medio del sacerdote, y es eterna su misericordia. En Deuteronomio capítulo 21 versículo 5, en Deuteronomio capítulo 21 versículo 5, vamos a encontrar también una referencia al sacerdote, para que ustedes se den cuenta cómo Dios utiliza esa misericordia a través del sacerdote. A ver, Deuteronomio capítulo 21 versículo 5. La misericordia de Dios es eterna. No es solamente para el Antiguo Testamento, también es para el Nuevo Testamento. Dale. Estarán presentes los sacerdotes. Estarán presentes los sacerdotes, dale. Hijos de Leví. Ajá, los hijos de Leví eran los que adquirían el sacerdocio, sigan. Pues fueron elegidos por Yahvé. Escuchen este pedacito. Los sacerdotes fueron elegidos por Dios, diga, para que le sirvan y le den la bendición en su nombre. Para que sirvan a Dios y le dé la bendición al pueblo en su nombre. Fueron elegidos por Dios. Por eso Jesús le dice, vaya y preséntense a los sacerdotes. Porque son elegidos por Dios para algo especial. Esa misericordia de Dios llega a todos por medio del sacerdote. Así se prolonga la misericordia de Dios. Ustedes lo van a ver ahora en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 en adelante. Vamos a comernos este caramelo. Vamos a gustar este caramelo. San Pablo va a decir cómo la misericordia de Dios viene a limpiar, a purificar al hombre del pecado, al punto que pasa del hombre viejo al hombre nuevo. Ustedes saben eso. ¿Qué es el hombre viejo? El hombre lleno de pecado. ¿Qué es el hombre nuevo? El hombre renovado por la gracia. ¿Qué es el hombre viejo? El hijo pródigo. Estaba muerto. ¿Qué es el hombre nuevo? El hijo pródigo después que se arrepiente y va al Padre. Ha vuelto a la vida. Estaba perdido, lo hemos encontrado. Escuche cómo dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Escuche, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Escuche lo que sigue. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas. Ahí dime, ¿qué son las cosas viejas? Toda la vida de pecado. Las cosas viejas han pasado. Ya pasa a ser un hombre nuevo, el que está en Cristo. Pero ¿y qué es estar en Cristo? El protestante me dice, estar en Cristo es que se meta a evangélico. No. Vamos a ver. Bueno, aquí dice que hay que estar en Cristo para ser una nueva criatura. Sí, hay que estar en Cristo para ser una nueva criatura. Para pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Vamos a ver cómo sigue, cómo nosotros podemos pasar del hombre viejo al hombre nuevo. ¿Cómo es que se hace? Eso lo hace la misericordia de Dios. Que estemos muertos y nos vuelve a la vida. Estamos perdidos, nos ha encontrado. La oveja perdida, el Señor la ha encontrado. ¿Cómo? Escuchen cómo. Paren en la oreja. ¿Cómo que hago? Se convirtieron en algo nuevo. Se convirtieron en algo nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo nos convertimos en algo nuevo? Vamos a ver. Pongan la lupa. Dale. Todo esto es la obra de Dios. Primero, ¿cómo nos convertimos a una persona nueva? No por obra nuestra. ¿Es obra de quién? De Dios. Eso no es por obra suya, es obra de Dios. ¿Cómo obra Dios? A ver, dígalo. Quien por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Miren cómo obra Dios. Por medio de Cristo. Nos reconcilia consigo mismo. Nos reconcilia consigo mismo. En castellano, Cristo murió por nuestros pecados. Pero ojo, nosotros no estábamos cuando eso. ¿Cómo hace para que esa misericordia de Dios manifestada en Cristo, que dio su vida por nosotros, llegue hasta nosotros y se prolongue hasta el final de los tiempos? Paren la oreja. Todo esto es obra de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilia consigo. Y ahí viene, pongan la lupa. Y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Y nos dio, ven cómo se prolonga, nos dio el encargo de ¿qué?
de anunciar la reconciliación. Aquí viene la misericordia de Dios, es eterna. Se manifiesta en Cristo, pero a través de los hombres. A los hombres le da el encargo de la reconciliación. Sigue él reconciliando por medio de los apóstoles. Dice el apóstol, y a nosotros nos dio el encargo de la reconciliación. Lo repite, ponga cuidado porque hay que lo repite. Dale. Y a nosotros ¿Dónde quedó? Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. ¿Ya? Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, pero no llega hasta ahí. Escuchen lo que continúa. Y a nosotros, de ministros, hombres pecadores como ustedes, a nosotros nos encargó, miren cómo se prolonga la misericordia de Dios. A nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Y que diéramos a conocer este mensaje. Entonces observen, Dios quiere salvar al mundo por medio de Cristo. Pero para que esa salvación llegue a todos los hombres, encarga a los hombres. En resumen, escuche el resumen de Pablo, de lo que él quiere decir. Cómo se pasa del hombre viejo al hombre nuevo. Cómo Dios salva al mundo por medio de Cristo y esa salvación llega a nosotros. Escúchelo. Dale. Así que somos embajadores de Cristo. Obsérvenlo. Otra vez, repítalo. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Dios quiere reconciliar el mundo? Sí. Por medio de los embajadores. Somos pues embajadores de Cristo. Ahora comprenden lo que leíamos en Lucas. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten compasión de nosotros. Vaya, preséntese a los sacerdotes. La misericordia de Dios sí llega al hombre por medio del sacerdote. Por eso dice Pablo, somos pues, repítalo, embajadores de Cristo. Dígalo. Así que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Pregunto, según los protestantes, ¿Cristo tiene embajadores en la tierra? ¿Según los protestantes? No. ¿Según los católicos? Sí. Según los protestantes, la misericordia de Dios llega a nosotros por medio de hombres pecadores. No. Según los católicos, la misericordia de Dios llega a nosotros por medio de hombres pecadores. Sí. Los protestantes le hacen caso a Cristo cuando dice, vaya, preséntese a los sacerdotes. No. ¿El católico? Sí. ¿Por qué? Porque está escrito. Todo esto es obra de Dios. Quiso reconciliar al mundo por medio de Cristo, pero a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso somos embajadores de Cristo. Ahora comprenden por qué le da envidia a los protestantes con los sacerdotes. Porque ellos no son embajadores de Cristo. Entonces les da furia, les da rabia. ¿Y qué hacen? Atacar a los sacerdotes. El sacerdote del diablo con sotana. El papa la bestia, el anticristo. Claro, es la envidia. Es como que aquello que no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Si Dios dejó sus ministros para la reconciliación, y dice Pablo, somos pues embajadores de Cristo. ¿Y eso qué significa? Lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa embajadores? Es como si fuera Dios mismo. Es como si fuera Dios mismo. Si los protestantes creyeran en la Biblia, si verdaderamente fueran evangélicos, le harían caso al evangelio. Si son evangélicos, ¿por qué no le hacen caso al evangelio? El evangelio dice que Dios ha dejado embajadores, como si fuera Dios mismo. Y está escrito en la Biblia de ellos también. Cualquier hermano lo puede buscar en la Biblia que sea. Ahí está escrito. Somos pues embajadores de Cristo. Ahora escuchen.
¿Qué significa eso, ser embajadores de Cristo? Escúchenlo. Así pues, en el nombre de Cristo le rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. A ver. ¿Por qué dice le rogamos que acepten reconciliarse con Dios? Porque la gente no acepta reconciliarse con Dios por medio de hombres. Dios nos ha dejado a nosotros como embajadores, pero la gente no quiere reconciliarse con Dios. Entonces, como embajadores de Cristo, les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Cómo es? ¿Otra vez? Así pues, en el nombre de Cristo, le rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. ¿Acaban de oír, protestantes? Le rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Dios quiere reconciliarnos? Sí. ¿A quién dejó como embajadores para que el pueblo se reconcilie? Para que el pecador se convierta. ¿Recuerdan? Hay más alegría por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo entonces se va a arrepentir? ¿Cómo va a manifestarlo? Por medio de sus embajadores. Que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. No porque no tengan pecado, sino porque son fariseos. Somos pues embajadores de Cristo y por medio les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Se lo traduzco en castellano? ¿Quiere que se lo traduzca en castellano? Confiésense sin vergüenza. Déjense reconciliar con Dios. O sea que si Dios está diciendo, vaya, preséntese al sacerdote, lo han leído ustedes mismos. ¿Por qué no lo hacen? Si somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si fuera Dios mismo, ¿por qué no lo creen? Déjense. ¿Y por qué dice, les rogamos? Porque la gente se hace del rogar. Imagínense, y si son protestantes, peor todavía. Decirle a un protestante que se deje reconciliar con un ministro de Dios, con un embajador de Dios, dicen ni loco, ni aunque me esté muriendo. Yo me confieso directamente con Dios o en la pata de un palo. Yo no creo en los ministros del Señor. Yo no creo en los embajadores del Señor. Eso es mentira. No hay embajadores. Cristo no dejó embajadores. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Esto no es palabra de Dios? Y eso está en la Biblia de ellos también. Escuchen lo que dice San Pablo. Sigan. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad de Dios. Escuchen. Escuchen. Se lo traduzco en castellano. Dios quiso salvar al mundo, envió a su Hijo inocente que diera la vida por nosotros los culpables. Díganme, ¿no es una gracia especial de Dios? ¿No es un regalo de la misericordia de Dios? Entonces dice Pablo, si eso es un regalo de la misericordia de Dios, no desaprovechen ese regalo. Como representante del Señor, repítalo el 6:1. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. ¿Se da cuenta? No la desaprovechen. Porque un supuesto pastor le dice, no se confiese como un hombre pecador. ¿Usted le va a hacer caso? No desaprovechen la oportunidad que Dios le brinda. Como representante de Dios. Dios sí tiene representante. Siga. Porque Él dice en las Escrituras. Porque dice en las Escrituras. En el momento oportuno te escuché. Es decir, Dios ha escuchado tu ruego. Tú le has pedido que tenga misericordia. Él ha escuchado tu ruego. No se haga de rogar ahora usted. Él te ha dicho, vaya, preséntese a los sacerdotes. Jesús escuchó el ruego. Maestro, ten compasión de nosotros. Él escuchó el ruego. Vaya, preséntese a los sacerdotes. No pierdan la oportunidad. Repita de nuevo y sigue. En el momento oportuno te escuché. El Señor ha escuchado tu ruego. Siga. En el día de la salvación te ayudé. El Señor te quiere ayudar. Siga. En nada damos mal ejemplo a nadie. No. Se me saltó. Oh, sí, perdón, padre. Y ahora es el momento oportuno. Ahora es el momento oportuno.
Ahora es el día de la salvación. Ahora es el día. Miren lo que se estaban comiendo. ¿Se dan cuenta cómo el diablo trabaja? Menos mal que yo no me dejo engañar. Pero fíjense cómo me estaba robando ese pedacito tan importante. Y no por maldad, sino que el diablo no le interesa. Usted se da cuenta que no solamente ella. Si quiere ver los otros videos, para que vea cómo la gente que pasa a leer en el pedacito más importante, es que el diablo no es culpa de ellos, no es culpa, es que el diablo trabaja para que la gente no escuche. Pues como no quiere que escuche, repítalo. Y ahora es el momento oportuno. En castellano, ahora el momento oportuno significa, a lo mejor nunca había oído esta cita bíblica y alguien que se lo explicara. Pero este es el momento oportuno. Es el momento en que puedes abrirle la mente, el corazón a Dios y a su palabra. Es el momento oportuno. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es el momento oportuno, porque a lo mejor el hermano separado que me está escuchando, su pastor nunca se lo va a explicar. Y hoy es el momento oportuno porque Dios le permitió que un cura se lo explique. Hoy es el momento oportuno. Ahora es el día de la salvación. Si aprovecha esa oportunidad que Dios le está brindando por medio de sus embajadores, hoy es el día ¿de qué? De la salvación. De la salvación. Dios quiere que pase del hombre viejo al hombre nuevo, por medio de sus embajadores, sus ministros, que es como si fuera Dios mismo. Entonces, hoy es el día oportuno, hoy es el día de la salvación. Se cumple entonces. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Observan entonces, hermanos, que Dios tiene embajadores en la tierra. Sí tiene embajadores. ¿Y quieren ver cuando Dios mandó a los embajadores, le dio poder para ir a perdonar esos pecados? Vamos a verlo. Juan 20, 21 en adelante. Recuerden, Dios tiene embajadores, ¿verdad que sí? Vamos a ver cuando Dios envía a esos embajadores y con qué autoridad los envía. ¿Cuál es la tarea que le da a los embajadores? ¿Cuál es el trabajo que tienen que realizar esos embajadores? Vamos a poner la lupa. Vamos a poner la lupa. Los católicos decimos que a esos embajadores Dios les dio el poder de perdonar los pecados. Los protestantes dicen, ningún hombre sobre la tierra tiene el poder para perdonar pecados. Cristo no dejó embajadores. Vamos a ver qué dice la Biblia. Lo que diga la Biblia, yo lo creo. El que le crea la palabra de Dios es creyente. El que le crea a un hombre es un creyón. Usted y yo vamos a creerle a Dios. Hermano separado que me escucha, agarre su Biblia. Escudriñe las escrituras hoy, porque hoy es el día de la salvación. Porque nunca un pastor protestante le va a explicar esto. Nunca. Y va a agarrarlo y lo va a comprobar con su Biblia. Para que se dé cuenta por qué los católicos creemos que Dios ha dejado los embajadores en la tierra. Escúchelo. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Jesucristo muere, Jesucristo resucita, se le parece a ellos y les quiere traer la. Vamos a ver de qué manera nos trae la paz. ¿Nos va a traer la paz? ¿De qué manera? Dale. Como el Padre me envió a mí. Observen esto, pongan la lupa. El Padre me envió a mí. ¿Se acuerda como decía San Pablo en 2 Corintios 5, 17, 18? Decía, todo esto depende de Dios que nos ha reconciliado con Cristo y a nosotros nos ha dado el encargo de la reconciliación. Él dice aquí, como el Padre me envió a mí, Cristo es enviado, es embajador del Padre. Es enviado por el Padre. Como el Padre me envió a mí, vamos a ver si Cristo tiene embajadores. Dale. Así los envío yo también. ¿Se da cuenta cómo se prolonga la misión de Cristo? Ustedes y yo no estábamos cuando vino Cristo. Esa misericordia de Cristo, de Dios para con nosotros, ¿cómo nos la deja? El Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Por eso Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Dios, porque Él los envió. Si le preguntamos a un protestante a qué los envió, dice, los envió a predicar. Vamos a ver a qué los envió.
Yo sé que también los envió a predicar, pero aquí San Juan dice que los envió a algo específico. Los nombró embajadores. El Padre me envió a mí. De la misma manera, yo los envío a ustedes. ¿Son importantes los embajadores? ¿Cristo tiene embajadores? ¿A qué los envió? Paren la oreja, pongan la lupa para ver si los envió. ¿A qué? De repente puede ser que los haya enviado a perdonar los pecados. ¿Puede ser? Los protestantes dicen que no. Eso no existe en la Biblia. Vamos a ver, pongan la lupa, dale. Otra vez, como el Padre me envió. Jesús les volvió a decir, como el Padre me envió. como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dale. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pongan la lupa a lo que viene. Abran el oído. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. ¿A qué los envió? Repítalo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. ¿A qué los envió? A perdonar los pecados, como el Padre me envió a mí. ¿Cómo me envió a mí el Padre? A perdonar los pecados, a usar de misericordia, a salvar al mundo. Como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Ustedes son mis continuadores, ustedes son mis ministros, ustedes son mis embajadores. Como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Y les dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Pero ojo, ojo. Aquí viene el problema que se van a encontrar los protestantes el día que se mueran. Por la frase que viene, escuchen. Y a quienes se los retengan, Y a quienes se lo retengan, es decir, a los que no se los perdonen, les serán retenidos. adivine, adivinador, a quienes se les son retenidos. A los protestantes que no quieren aceptar los ministros de Cristo, que sí tienen poder para perdonar los pecados. Los que aceptan los ministros de Cristo van a buscar esa misericordia, como el hijo pródigo. Voy al Padre, me reconcilio con el Padre, entonces se cumple. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados. Pero los protestantes, el otro grupo, a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar, retenidos. Recuerdan que eran dos grupos. El primer grupo, recuerdan que era, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. A quienes le perdonen los pecados le quedan hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del perdón. Los protestantes, a quienes no se lo perdonen le quedarán sin. Los protestantes no se reconcilian con el Señor, sus pecados le quedan retenidos. Entonces no es un juego. ¿Por qué los pastores esos que dicen que son evangélicos, por qué no le enseñan este evangelio a los suyos? Si Jesucristo lo dijo claro. No, es que el cura no tiene poder para perdonar pecados. ¿Cómo va a creer que un cura pueda perdonar los pecados? Recuerda otra vez, recordémoslo otra vez, versículo 21, léanlo de nuevo, para que ustedes se den cuenta por qué un hombre pecador tiene poder para perdonar pecados. Pongan cuidado. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Subrayen lo que viene para que se dé cuenta por qué el cura tiene poder para perdonar pecados. Pongan cuidado, subrayen. Dicho esto, sopló sobre ellos. Así, sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahí está el por qué sí puede perdonar pecados. Porque es el Espíritu Santo el que está perdonando en ese hombre pecador. ¿Y recuerdan ustedes que hay un pecado que no puede ser perdonado? ¿Cuál es? El pecado contra el Espíritu. Es decir, en castellano, aquel pecado cuando usted no reconoce ese.
reciban el Espíritu Santo. Y usted dice, es mentira, en el cura no está el Espíritu Santo. Pero Jesús dice, reciban el Espíritu Santo. Pero eso era mentira, eso era un invento. San Juan se lo inventó. No, San Juan no se lo inventó. Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo. Y todo aquel que niegue que en el cura está el Espíritu Santo perdonando los pecados, sus pecados le quedan sin perdonar, porque nunca va a creer que en el sacerdote está el Espíritu Santo perdonando. Como no lo cree, no se confiesa. Y se cumple entonces, a quienes no se lo perdonen le quedarán sin pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado, es cuando usted no se confiesa porque no cree que el Espíritu Santo está en el sacerdote perdonando. No es que Dios no tenga poder para perdonar los pecados. Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. El único pecado que no puede ser perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando usted no es capaz de creer que en el cura está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está en el cura si usted cree o no cree. Está en el cura porque Jesús le dijo, reciba el Espíritu Santo. Aunque los protestantes no crean o no quieran, reciban el Espíritu Santo. Yo se lo doy. Y se lo doy para algo especial, para perdonar los pecados. Entonces los protestantes dicen que ellos creen en el Espíritu Santo. Si creen en el Espíritu Santo, deberían creer en el perdón de los pecados. Ellos dicen que ellos tienen el Espíritu Santo porque hablan lenguas. No, el que tiene el Espíritu Santo es capaz de creer en la palabra de Dios. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y a quienes no se le perdonen le quedan sin perdonar. Pero, señor cura, ¿cómo se le ocurre a usted decir que un hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados? Eso solamente lo puede tener Dios, ciertamente. Pero ya vimos que Dios mandó a Jesucristo para perdonar los pecados. Y Jesucristo mandó a los apóstoles a perdonar los pecados. Le dio ese poder. ¿Qué vamos a hacer? Pero en ninguna parte de la Biblia dice que en la tierra haya poder para perdonar pecados. Sí lo dice. Y ustedes hoy lo van a oír. En la tierra, un hombre tiene poder de perdonar pecados. Lo dice Mateo, capítulo 9. San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8, que vamos a leer. Sí, en la tierra hay poder para perdonar los pecados. Y lo tiene el sacerdote. No lo tienen los protestantes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué los protestantes niegan ese poder para perdonar pecados? Porque escúchenme bien, céntrenme la atención en las palabras que le voy a decir. Si Jesucristo mandó a los apóstoles con el poder de perdonar pecados, los nombró sus embajadores y le dio poder en la tierra para perdonar pecados, y los protestantes todavía dicen que no, es porque el diablo está utilizando a los protestantes para que la gente no se confiese. Porque si la gente se confiesa, sus pecados le quedarán perdonados. Son instrumentos de Satanás para que la gente no busque el perdón de Dios. Escuchemos dónde lo dice Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Deténgase un momentico, observemos esto, analicemos esto. La enfermedad es símbolo del pecado. Aquí vemos, ustedes ven a un paralítico enfermo, se lo traen a Jesús. Pregunto, ¿se lo traen a Jesús para que lo sane o para que le perdone los pecados? Para que lo sane. Nadie lo trajo para que le perdonara los pecados. Nadie. Lo trajeron enfermo, pero aquí la Biblia está mostrando que la enfermedad, por eso decimos que la lepra también es símbolo del pecado. Vaya, presente al sacerdote. Porque aquí dice que le trajeron un enfermo y Jesús, en vez de sanarlo, le dijo: fue, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí está diciendo Jesús que la enfermedad es símbolo del pecado. La parálisis, símbolo del pecado. La lepra, símbolo del pecado. Ajá, tus pecados te son perdonados. Y había unos protestantes allí escuchando y comenzaron a criticar. Ponga cuidado. Algunos maestros de la ley pensaron: lo que está diciendo es una ofensa contra Dios. Claro, decir tus pecados te son perdonados
Eso es una ofensa contra Dios. Igualitico con los protestantes diciendo ahorita, este cura está blasfemando, está ofendiendo a Dios. ¿Cómo va a decir que un hombre en la tierra tenga poder para perdonar pecado? Eso ya lo decían los protestantes de aquel tiempo, los fariseos, los maestros de la ley. Esto es blasfema contra Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Y escuchen la respuesta de Jesús. Dale. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? Protestantes, escuchen la pregunta, repítaselo. ¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? Escucharon, protestantes, ¿por qué tienen tan malos pensamientos? ¿Cuáles eran los malos pensamientos? Que un hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y escuchen lo que viene. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Las dos cosas son difíciles, ¿verdad que sí? Ajá, siga. Pues voy a demostrar. Aquí, otra vez. Pues voy a demostrar. Otra vez. Pues voy a demostrar. A ver. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Va a demostrar a los católicos y a los protestantes, va a demostrarle al mundo entero algo. ¿Para qué? Para que la gente lo sepa, la gente no lo sabe. Jesucristo lo va a demostrar, lo va a dar a conocer, para que el que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Les voy a demostrar. ¿Qué va a demostrar? Que el Hijo del Hombre. Que el Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Pues el hombre. ¿Qué es el hijo del tigre? Pues tigre. ¿Qué es el hijo de Dios? Pues Dios. ¿Qué es el hijo del hombre? Pues hombre. Les voy a demostrar. ¿Qué va a demostrar? El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Acaban de oír. ¿Hay o no hay autoridad o poder en la tierra para perdonar pecados? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién lo demostró? Jesucristo. Jesús, sanando a un paralítico. ¿Para qué lo sanó? Para demostrar a los protestantes, incrédulos y ateos, que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados, aunque ellos digan que no, porque su pastor, entre comillas, dice que no hay poder. El que le cree a un hombre es un creyón, y el que le cree a Dios es creyente. Nosotros somos creyentes y no creyones. Le creemos a Cristo. Él demostró, sanando a un paralítico, demostró que en la tierra sí hay poder para perdonar los pecados. Y lo tiene el Hijo del Hombre. Ya sé que algún protestante o usted también me puede decir, padre, pero ahí dice el Hijo del Hombre. Se refiere a una persona, se refiere a Cristo. Él sí tenía poder en la tierra para perdonar pecados. Pero ¿dónde dice la Biblia que los hombres, no el hombre, el Hijo del Hombre, sino los hombres? Yo quisiera ver donde diga que los hombres tienen en la tierra poder para perdonar pecados. En plural. ¿Quieren poner la lupa para verlo en plural? Que los hombres sí tienen poder para perdonar pecados. Repítame de nuevo y les muestro. Repítame de nuevo. Voy a demostrarles. Capítulo 6, ¿padre? Sí, versículo 6. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. No se les olvide. ¿Qué es lo que va a demostrar? Que en la tierra hay autoridad o poder para perdonar los pecados. Y lo tiene el Hijo del Hombre. Aquí habla en singular. Ahora les voy a mostrar donde habla en plural. Estamos hablando de una autoridad o de un poder en la tierra para perdonar pecados. De ese poder es que estamos hablando. Siga. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. ¿Le demostró o no le demostró que tenía poder para perdonar pecados? Para la muestra un botón. Se levantó y se fue a su casa. Sí le demostró. Ahora escuche lo que viene. Despacio, dale. Al ver esto, la gente tuvo miedo. Y alabó a Dios. Por haber dado el poder. Pongan la lupa. A los hombres.
plural, a los hombres. ¿Para qué sanó Jesús al paralítico? Para demostrar que en la tierra hay poder para perdonar pecados, y se lo dio Dios, ¿a quién? A los hombres. ¿Y por qué los protestantes dicen que eso es mentira? Porque los falsos profetas, que son esos que se llaman pastores, no son capaces de demostrarle verdaderamente lo que dice la Biblia. Y le tapan los ojos para que la gente no busque la salvación de Dios. Sí hay poder para perdonar los pecados. Claro que sí. Y Jesucristo se lo dio a los hombres, los sacerdotes. Cualquiera puede decir, ajá, está bien, señor cura, claro, ahí está en la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que el sacerdote es un hombre pecador. Y así lo dicen los protestantes. ¿Cómo me voy a confesar yo con un hombre pecador igual que yo? Y tienen razón, humanamente hablando. ¿Sí? Porque el sacerdote es un hombre pecador. Pecador. Ajá, y si es un hombre pecador, ¿por qué me confieso? Porque es un ministro de Dios para perdonar los pecados. Pero, Padre, ¿y cómo se explica que un pecador pueda perdonar a otro pecador? Se lo voy a explicar con la Biblia. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Sí, el sacerdote es un hombre pecador. Sí. Es un hombre como cualquier hombre. Sí. Y entonces, ¿por qué tenemos que confesarnos con él? Escúchenlo. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, para que ustedes se den cuenta por qué, siendo un hombre pecador, tiene poder para perdonar pecados. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Observen, primero es escogido de entre los hombres. Es un hombre, no es un ángel, es un hombre. Es escogido de entre los hombres. Siga. Nombrado para representarlos delante de Dios. Acaba de oír, si es un hombre. ¿Qué es lo que lo hace diferente a los demás hombres? Repítalo. Y para ser... No, repítalo. Nombrado para representarlos delante de Dios. Ahí. Póngale la lupa. Vuélvelo a decir. Nombrado para representarlos delante de Dios. Es un hombre. Sí es un hombre. Pero ¿qué es lo que lo hace distinto a los demás hombres? Repítalo por última vez. Nombrado para representarlos delante de Dios. Eso es lo que lo hace diferente a los demás hombres, que ha sido nombrado por Dios para representar a los hombres delante de Dios. Ahora, pero si es pecador, ¿no lo puede representar? Vamos a ver qué dice la Biblia. Dale. Y para hacer ofrenda y sacrificio por los pecados. Entonces lo representa y es el que tiene la autoridad para perdonar los pecados. Escuchen lo que viene. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas. ¿Cómo es la cosa? Repítalo. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas. ¿Sí captan ustedes que el sacerdote es pecador? Está sujeto a las debilidades humanas. Pero Jesús dice en su palabra, ¿por qué permitió que el sacerdote tuviese pecado? Estuviese sujeto a las debilidades humanas. Explicación, ¿para qué permitió Dios que el sacerdote fuera un hombre pecador? Escúchenlo, pongan la lupa, ¿para qué? Puede tener compasión de los ignorantes y de los extraviados. ¿Para qué Dios permitió que el sacerdote fuera un hombre pecador? Repítalo. Puede tener compasión de los ignorantes y de los extraviados. ¿Para qué Dios permitió que el sacerdote fuera un hombre pecador? Para que tenga compasión. ¿De quién? De los ignorantes. De los ignorantes. Y de los extraviados. Y de los extraviados. En castellano, si el sacerdote no fuera pecador, cuando escuche los pecados suyos de usted, le dice, maldito, para el infierno. Como él no sabe de pecado, lo manda para el infierno. Si el sacerdote es un pecador y usted llega a confesarse, él tiene que morir callado, porque él también es pecador.
Solamente lo que tiene que decir: y yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz y muera callado. Usted no diga nada, porque usted también es un pecador. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Repítalo de nuevo por si alguien cree que lo estoy diciendo yo. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y de los extraviados. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. También tiene que confesarse. También el Papa tiene que confesarse. Los obispos tienen que confesar. Los curas tenemos que confesar. Porque tenemos nuestros propios pecados. Y cuando usted se va a confesar, a usted no le importan los pecados del cura, a usted le importan los pecados suyos de usted. Usted responde por los suyos y el cura responde por los de él. ¿Es un pecador? Ay, sí. Es que los protestantes creen que ellos descubrieron América. Es que los curas son unos pecadores. Ay, sí, descubrieron América. Descubrieron el agua tibia. Descubrieron el océano. Eso ya está descubierto. La Biblia misma dice que el sacerdote es un hombre pecador. Entonces no están descubriendo nada, ya está descubierto. Hermano querido, observen cómo la Biblia dice que sí, el sacerdote es un hombre pecador, pero que Dios lo colocó para representar a los hombres delante de Dios y para ofrecer sacrificio y ofrenda por los pecados. Esa es la tarea del sacerdote. O sea, Padre, que entonces, siendo un hombre pecador, yo tengo que tratarlo bien, a pesar de que sea un pecador. Sí. Pero ¿por qué, Padre, si es un pecador? ¿Por qué? Si es malo, ¿por qué tengo que tratarlo bien? Busque Números, capítulo 21. Levítico. Levítico capítulo 21, versículo 8. Para que ustedes vean por qué al sacerdote, aunque sea un pecador, yo tengo que tratarlo bien. Aunque me caiga gordito, aunque me caiga pesado. ¿Por qué? Levítico 21, 8. Escuchémoslo. Al sacerdote. Al sacerdote. Oiga, otra vez, repítalo. Al sacerdote lo tendrás por santo. Repítalo de nuevo. Al sacerdote lo tendrás por santo. Pongan la lupa allí, a esa frase. Repítalo de nuevo, pongan la lupa. Al sacerdote lo tendrás por santo. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿El sacerdote es un santo? No. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Al sacerdote lo tendrás por santo. No es santo. Pero usted lo tendrás por santo. Lo tendrá por santo no significa que sea santo. Lo tendrás por santo. Bueno, señor cura, me puede preguntar un hermano separado que me esté viendo. Señor cura, pero ¿cómo lo voy a tener por santo si no es santo? Aquí está. Repítelo de nuevo y viene la explicación. Dale. Al sacerdote lo tendrás por santo. ¿Por qué? Dale. Pues él ofrece el pan de tu Dios. ¿Será santo para ti? ¿Será santo para ti? No porque el sacerdote sea santo, no. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Ahí está, ahí le dejo ese caramelo para que se lo chupen. Lo tendrás por santo, no porque el sacerdote sea santo, sino porque yo, tu Dios, que te mandó al sacerdote para administrar la misericordia, yo soy santo. Revire si quiere, revire. El sacerdote usted no lo tiene por santo porque él sea santo, sino porque el que lo mandó es santo. Porque su representante, Dios, el que lo envió como embajador, él es santo. Entonces, como Dios lo mandó como ese instrumento de Dios, yo tengo que tenerlo por santo. Él no es santo.
Pero debo yo, por creer en Dios, como es un ministro de Dios, yo lo tengo por santo. Lo respeto. Yo, a pesar de que sé que es un pecador, lo aprecio. Porque es el representante de Dios. ¿Para qué? Para que la salvación de Dios llegue a nosotros. ¿Quieren verlo de un modo figurativo? Josué capítulo 3 versículo 14. Josué capítulo 3 versículo 14. Van a ver ustedes el retrato que pone el Señor allí. Hay un retrato. Observen este retrato del sacerdote. Según la Biblia, ¿para qué dejó Dios el sacerdote? Según la Biblia, ¿usted puede salvarse sin la ayuda del sacerdote? ¿O debe aceptar la ayuda del sacerdote? ¿Qué dice en la Biblia? Vamos a ver en Josué capítulo 3, versículo 14. Escuchemos. Josué 3, 14 en adelante. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán. Deténgase. El pueblo de Israel levantó su tienda para atravesar el río Jordán. ¿Qué pasó? Los sacerdotes que ¿Quiénes? Los sacerdotes. Ajá, pongan cuidado. Los sacerdotes, sigan, que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. ¿Dónde quiere Dios que esté el sacerdote? En la cabeza del pueblo. Vamos a ver para qué. Dale. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Miren la figura. ¿Cómo estaba el Jordán? Desbordado por todas las orillas. Dale. Pues bien, apenas llegaron al Jordán, los que llevaban el arca. ¿Quieren llevar el arca? Los sacerdotes, sigan. Y apenas tocaron el agua a los pies de los sacerdotes. ¿Los pies de quién? Pongan cuidado. Apenas los pies del sacerdote tocaron el agua, ¿qué pasó? Que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba se detuvo. ¡Oh! Y se amontonó. Ya va, no me empuje. Perdón. Yo quiero que ustedes vean aquí algo. Apenas el sacerdote puso el pie en el agua, ¿se acuerda cómo venía el Jordán? Rebosante. Apenas puso el pie en el agua, se detuvo. Se detuvo. ¿Qué está diciendo Dios al pueblo de Israel y qué nos está diciendo a nosotros? Que Él actúa por medio del sacerdote. Que Él le ha dado autoridad, le ha dado poder al sacerdote. A lo que pisó, otra vez, repítalo, apenas. El caudal que bajaba de arriba. Apenas. Y apenas tocaron el agua a los pies de los sacerdotes que transportaban el arca. El caudal que bajaba de arriba se detuvo. Siga. Y se amontonó a una gran distancia. ¿Para qué? Pongan cuidado, ¿para qué? ¿Para qué? Dale. A la altura de Adán, el pueblo vecino de Sartán. Siga. ¿Para qué? Pongan cuidado, ¿para qué? Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar de la Araba, el mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas, de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo que el agua se quedara paralizada allí cuando el sacerdote puso los pies? Para que el pueblo atravesara. Y al atravesar el pueblo, alcanzaban la salvación. Se salvaban. Pasaban. Observen cómo muestra la Biblia que Dios usa a los sacerdotes para que el pueblo pueda alcanzar la liberación. La liberación. Y le ha dado poder, le ha dado autoridad. Tanto que al pisar los pies de sacerdotes sagrados, el agua se detuvo. Dios está mostrándonos a nosotros que sus sacerdotes son ministros de Él y que Él hace lo que quiere por medio del sacerdote para que el pueblo se salve, para que el pueblo no perezca ahogado,
para que el pueblo tenga la salvación de Dios. Siga. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco. En seco. Siga. En medio del Jordán. En medio del Jordán. Siga. Hasta que la nación terminó de atravesarlo. Hasta que la nación terminó de atravesarlo. El sacerdote está puesto por Dios para que todo el pueblo alcance la salvación de Dios. ¿Cómo Dios salva al pueblo por medio del sacerdote? Esto no lo saben los protestantes, pero la Biblia lo dice. Dios ha querido salvar al pueblo por medio de los sacerdotes. Qué triste es cuando despreciamos ese poder que Dios le dio a los sacerdotes. Ahora bien, alguna persona puede decir: ajá, señor cura, pero ¿por qué yo tengo que confesarme con un hombre? ¿Dónde dice la Biblia que tengo que confesarme con un hombre? Yo no tengo que confesarme, yo basta con confesarme directamente con Dios o en la pata de un palo. Yo no necesito confesarme con un hombre. La Biblia no dice que hay que confesar los pecados. La Biblia no dice eso, que hay que confesar los pecados. Vamos a ver, yo le voy a mostrar que la Biblia sí dice que hay que confesar los pecados. Vamos primero en el Salmo 32. ¿Cómo lo dice el Salmo 32? Van a ver cómo lo explica el Salmo 32, para que ustedes lo tengan claro. Si lo va a leer, ¿lo va a leer quién es? ¿Usted? Entonces usted me busca Levítico 5:5. Usted, y usted me tiene lista Levítico 5:5. Dale. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados. Otra vez, repítalo. Dele énfasis a esa palabra. Feliz el hombre. Feliz el hombre que tiene mucha plata. No. Que tiene muchas mujeres. No. A ver, feliz el hombre A quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. ¡Ay, ay, ay! La felicidad verdadera. Feliz el hombre a quien sus pecados le han sido. ¿Se acuerda de Juan 20:21? A quien ustedes le perdonen los pecados le quedan, y a quienes se los retengan le quedarán. Feliz el hombre a quienes sus pecados le han sido perdonados. En castellano, hay más alegría en el cielo por un pecador que por los protestantes que no necesitan de arrepentirse. Feliz el hombre que le han sido perdonados todos sus pecados. Vamos a ver ahora cómo. Pongan cuidado. ¿Cómo? Dale. Yo le hice. Feliz el hombre que no es malintencionado, a quien el Señor no acusa de falta alguna. Siga. Mientras no confesé mi pecado. Pongan la lupa. Y los protestantes, escúchenme. Otra vez. Mientras no confesé mi pecado. Mientras que yo era protestante y no confesaba mis pecados, ¿qué pasaba? Mi cuerpo iba decayendo. Mi cuerpo iba decayendo. Me estaba enfermando. Estaba sufriendo. Me estaba corcomiendo por dentro. Mientras no confesaba. Subrayen la palabra confesar. Otra vez. Mientras no confesaba mi Subrayen la pecado. palabra confesar, porque los protestantes dicen no hay que confesar los pecados. Mientras yo no confesaba los pecados porque un pastor me decía que no los podía confesar, que Dios sabía cuáles eran mis pecados, que no tenía necesidad de confesarlos. Mientras yo no confesaba mis pecados, repítalo. Mi cuerpo No, repítalo. Mientras no confesé mi pecado. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. Mi cuerpo iba decayendo. Por mi gemir de todo el día. Por mi gemir de todo el día. En castellano, el peso de mis pecados encima. ¿Sabe cómo comenzó? Feliz el hombre. ¿Se acuerda cómo comenzó? Feliz el hombre que ha sido absuelto de sus pecados. Pero ay de aquel que no haya confesado los pecados, no le son perdonados. Carga el peso de sus pecados encima. Dice, otra vez. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Ese es el daño que le hacen esos falsos profetas a la gente cuando le dicen, usted no tiene que confesar los pecados para mantenerlos esclavos del pecado, enfermos todo el día. Siga. Pues de día y de noche
tu mano pesaba sobre mí. Porque mis pecados estaban sobre mí de día y de noche. Siga. Como flor marchita por el calor del verano. Bueno, yo le voy a, aquí, deténgase un momentico, voy a contarle una anécdota. Lo digo con autoridad porque yo en la hora de la muerte he tenido que confesar a muchos protestantes, e incluso pastores. Uno de los pastores que más me impactó, fue en La Grita, Venezuela. Él estaba en el hospital. El padre que trabajaba conmigo era capellán del hospital. Iba a visitar a los enfermos. Visitaba al pastor. El pastor le dijo, ¿quién sabe qué le diría? Y llegó a la casa cural bravo y dijo al paciente de la cama número 7, no lo vuelvo a visitar más nunca, que se muera sin confesión. Si usted quiere, va y lo atiende usted. Pero yo era el padre tan bravo que no le pregunté nada. Después que ya le pasó, un día le dije, padre, ¿qué pasó con eso? Dijo, no, es el pastor. Ah, el pastor, sí. Y eso no quiere nada, y no voy a ir, que se muera sin confesión. O si quiere usted va y lo confiesa. Un día yo dije, voy a visitar al pastor. Agarra mi Biblia y me fui. Y llegué y le dije, bueno, pastor, yo sé que usted se llama pastor y que usted dice que usted es pastor y que usted conoce la Biblia, a mí qué me importa. Yo vengo a predicar la palabra de Dios porque Dios me dice, vaya a predicar el evangelio a toda criatura. Y como usted es criatura de Dios, yo le vengo a predicar la palabra de Dios. Ya sé que me va a decir que usted confía directamente con Dios en la pata de un palo. A mí qué me importa. Yo le voy a mostrar donde dice la Biblia que tiene que conocer con un hombre pecador igual que usted. Que lo crea o no lo crea es un problema suyo. Y agarré. Y el hombre me decía cada rato, yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. Y yo no le paraba. Le prediqué la palabra de Dios. Y le dije, muéstreme dónde dice que hay que confesarse en la pata de un palo o directamente con Dios. Digo que ahorita no me acuerdo. ¿No me acuerdo? Eso no existe. Cuando terminé, le dije, no me importa si cree o no cree. Lo único que vengo a cumplir es una misión. Ahora bien, el día en que usted sienta el peso de la muerte, ese día usted va a sentir que su pecado no ha sido perdonado. No tenga problema. Mándeme a llamar. Yo trabajo en la iglesia de arriba y yo vengo y lo confieso. Hasta luego. Y me fui. Y el hombre se quedó gritando, yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. Yo no me confieso como un hombre pecador. Y yo me fui. Como al mes. Comí y me fui a hacer una siestica. Y cuando me iba a hacer una siestica, tocaron la puerta. Una señora, padre, mi papá está muy grave, ¿será que usted puede ir a confesarlo? Yo le dije, pero si el padre acaba de llegar del hospital, ¿cómo se explica que no lo vaya a confesar? Digo, yo no sé, pero mi papá está en el hospital, está grave. Yo dije, tuvo que ser que llegó nuevo. Me fui. Y por el camino le dije, hermana, no entiendo, ¿su papá acaba de llegar al hospital? Porque el padre viene esta mañana. Digo, no, mi papá tenía tiempo de estar en el hospital. Y le dije, ¿cómo es que el padre no lo visitó? Digo, que mi papá es el pastor. ¿El pastor? Sí. Y le dije, ¿por qué manda a buscar el cura? Digo, es que mi papá se está muriendo. Me llamó y me dijo, hija, me estoy muriendo. Mis pecados no han sido perdonados. Yo estaba engañado y engañé a mucha gente. Por favor, vaya, córrale, busca al cura de la iglesia de arriba, al cura flaco, y me lo trae. Y dile que no me moriré hasta que él no llegue. Así le dijo. Digo, sí, padre. Así que rápido, padre. Le dije, rápido usted que va manejando. ¿Vele? Pero era hora pico y mucho carro. No pudimos correr. Al fin llegamos, la mujer llorando. Está en el segundo piso. Al segundo piso. Cuando llegué al segundo piso, venía la gente saliendo del cuarto llorando. Y venía pues toda la familia llorando. Y me preguntan, ¿qué pasó? Mi mamá murió, dijo una. Mi mamá murió. ¡Y el culpa del cura! Y comienza a insultarme. Y yo cuando vi que todos contra mí, venían contra mí y yo iba, me dio cosa. Cuando iba bajando la escalera, yo dije, ¿qué bobo soy? ¿Por qué le va a tener miedo a esta gente? Y comenzaron a insultarme. Y cuando me insultaban, yo decía, no es conmigo, es con la pared. Y pasé por el medio, no les paré. Cuando iba llegando a la puerta, venían saliendo las monjas, porque allí trabajaban las monjitas dominicas.
3 monjitas dominicas venían saliendo de la puerta. Le digo, ¿qué pasó, hermana? Se acaba de morir, mire, lo estaba llamando a usted. Que él no quería morirse sin confesión, que él no se moría hasta que usted no llegara. Se acaba de morir. ¿Hace cuánto? Hace como un minuto, 2 minutos. Y yo recordé que alguien me había dicho, no sé quién, ni no sé cuándo, que la persona cuando estaba muriendo duraba unos minutos entregándole cuentas al Señor y que había oportunidad. Y yo dije, ¿por un sí o por un no? Y yo lo tenían así, la monja le pusieron la manita así, muerto. Y yo le dije, mire, pastor, yo sé que usted quería que llegara el sacerdote, yo sé que está muerto, pero por un sí o por un no, si todavía está entregándole cuentas a Dios por su arrepentimiento y por haber insistido en que me buscara y que no se moría hasta que yo llegara, voy a hacer un acto de fe, en nombre de Dios le voy a dar la absolución. Yo hablando solo, la monja poniendo cuidado. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo, y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hizo el muerto. Las monjitas casi le da un infarto, y gracias a Dios el muerto no se paró, porque si no me muero yo. El susto muy grande. Pero el hombre hizo así. Y las mujeres se quedaron. Padre, estaba esperando la confesión. Estaba esperando la absolución. Le dije, sí lo estaba esperando. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué tal si yo me voy y no le doy la absolución? He confesado muchos pastores en la hora de la muerte y muchos evangélicos. Todos han coincidido en lo mismo. A la hora de la muerte, ahí sí se dan cuenta que engañaron y fueron engañados. Por eso ustedes verán que Dios dejó el perdón de los pecados para el que quiera recibirlo. El sacerdote Dios lo dejó como ministro para el perdón de los pecados. Confesé mi pecado y se alivió mi culpa. Sigan. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Cuando uno no confiesa los pecados, ¿cómo se siente? Como flor marchita por el calor del verano. Así se siente uno con el peso de los pecados. Siga. Pero te confesé sin reserva. Pero te confesé sin reservar ni uno. Hay algunos que confiesan y reservan un poco de pecado, por miedo o por pena. Te confesé sin reservar nada. Repítalo. Pero te confesé sin reservar mi pecado. Sin reservar ningún pecado. Tiene que confesarlo todo. Siga. Y mi maldad. Y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados. Decidí confesarte mis pecados. Y tú, Señor, los perdonaste. Y tú, Señor, los perdonaste. Ahora, usted puede ver ahí y dice, te confesé. Entonces el protestante dice, ¿ven que tiene que ser directamente con Dios? Porque ahí dice, te confesé los pecados. Ajá. ¿Y usted quiere saber cómo era esa confesión de los pecados con Dios? Según la Biblia, Levítico 5:5. Usted se me queda ahí. ¿Cómo se confesaban los pecados con Dios? Dale. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Confesará primero su pecado. Tiene que confesarlo. Vamos a ver ante quién. ¿Quién es el representante de Dios? Ponga cuidado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Pero pregunto, ¿Yahvé es visible? ¿Yahvé va a recibir esa ofrenda? ¿Va a salir en persona y va a decir, venga y recibo la ofrenda? ¿Quién va a recibir esa ofrenda? ¿Y ante quién va a confesar la persona el pecado? Paren la oreja. ¿Quién es el representante de Dios? Dale. Y el sacerdote. ¿Quién es el representante de Dios que va a recibir la ofrenda y a dar el perdón de los pecados? Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado. Aunque le duela a los protestantes. El sacerdote hará la expiación de los pecados. Él es el que representa a Dios. Él es el embajador de Dios en la tierra. Con él es el que tengo que confesar los pecados. Entonces, cuando dice confesé al Señor mi pecado, no quiere decir que no tengo que utilizar el sacerdote, sino que el sacerdote es el embajador. ¿Se acuerda como decía Pablo? Somos embajadores de Dios y es como si fuera Dios mismo.
Entonces el protestante dice, no, es que tiene que ser directamente con Dios. Siga usted, muchachita. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán. ¿Por qué no lo repitió? Se lo repito. Pero te confesé sin reserva mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Tú, Señor, los perdonaste. La misericordia de Dios es eterna. Siga. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán. En momentos de angustia por el pecado que hacen los fieles, te invocarán. Siga. Y aunque las aguas caudalosas se desborden, aunque los pecados sean tan grandes, ¿se acuerda lo de las aguas caudalosas? ¿Se acuerda que se desbordaron en el río? ¿O no se acuerda? Sí. ¿Y cómo fue que se hicieron para allá para que la gente se salvara? Cuando el sacerdote pisó las aguas. Pisó las aguas. Por eso, aunque las aguas se desborden como el río Jordán, ¿dale? No llegarán hasta ellos. No llegarán hasta ellos, porque para eso Dios mandó a los sacerdotes. Siga. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Me proteges del peligro. Me proteges del peligro. Me rodeas de gritos de liberación. De liberación. ¿La confesión qué es? Liberación. Te libera de todos los pecados. Por eso el diablo no quiere que usted confiese. Por eso a usted le da miedo. Por eso le da pena. Y por eso los protestantes le dicen, no se confiese con un hombre pecador, porque soy malo. Muéstreme dónde dice la Biblia que soy malo. Eso no existe. Es porque el diablo utiliza a los protestantes para que usted no se libere, para que Dios no le perdone sus pecados, para que usted cargue con el peso de sus culpas. Y el diablo tiene que utilizar instrumentos. Siga, escuche lo que viene. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti, como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan como el papá ponía los ojos en el hijo pródigo? Siga. Yo te daré instrucciones, te daré consuelo. Dios te dará instrucciones y consuelo. Las instrucciones las estamos leyendo. El consuelo, siga. Te daré consejo. Te daré consejo. Aquí viene el consejo. Aquí viene el consejo. Te daré consejo. Paren la oreja. Un consejo de Dios. Subrayenlo. Agárrenlo. Pongan la lupa. Te daré consejo. Ahí viene el consejo. Te enseñaré el camino que debes seguir. Te va a enseñar el camino que debes seguir. Pongan cuidado cuál es el camino y cuál es el consejo. Dale. No seas como el mulo o el caballo. ¿Cuál es el consejo para los protestantes? Dale. Que no pueden entender. No, repítamelo. ¿Cuál es el consejo? Perdón. No seas como el mulo o el caballo. Ajá, ya lo va a repetir otra vez. No podemos pasar de largo. Hay que sacarle el jugo. Un caramelo se lo come uno. Lo saborea, mamita. Aprendas a comer un caramelo. Ajá, vuelva a repetirlo. No seas como el mulo o el caballo. Mire cómo trata a la persona que no quiere confesarse. Lo trata como un mulo o un caballo. Siga. Que no puede entender. Que no puede. Hermano separado que me escucha, ¿será usted ese mulo o ese caballo que no quiere entender? Siga. Y hay que detener su brío. Hay que detener su brío. Siga. Con el freno y con la rienda. Con el freno y con la rienda. Pues siga. de otra manera no se acercará a ti. Pues de otra manera no se acercará. Hasta que no sientan el peso de la muerte, hasta que no se vean en un momento bien apretado, no se acercarán a Dios. Siga. Los malvados tendrán muchos dolores. Los malvados tendrán muchos dolores. Siga. Pero el amor del Señor. Pero el amor, la misericordia del Señor envuelve a los que en Él confían. Envuelve a los que en Él confían. Si Dios lo ha dicho en su palabra, nosotros tenemos que confiar en Él. Pero hay personas que todavía siguen insistiendo, es que yo no me confieso porque yo pecado no tengo. Vamos a responderle a esa persona que dice, yo no me confieso porque yo pecado no tengo. San Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y eso, escúchenme bien, los hermanos separados lo repiten a diario. Yo no me confieso porque yo pecado no tengo. Yo no soy como los católicos. Los católicos son unos pecadores. Nosotros no tenemos pecado. Desde que yo me convertí al evangelio, gloria al Señor, aleluya, salí de la oscuridad y pasé a la luz y ahora no tengo pecado. No tengo pecado.
Vamos a ver qué dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo. Puede buscar la Biblia suya de usted, hermano, que me está viendo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, Si decimos como los protestantes, ¿cómo dicen los protestantes? Yo no tengo pecado, ¿qué come el Señor que adivina? Si decimos yo no tengo pecado, aquí quienes están dibujados, ¿quiénes son los que dicen que no tienen pecado? Los hermanos separados. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Repítalo. Si decimos que no tenemos pecado, ¿Es usted que dice que no tiene pecado? nos estamos engañando a nosotros Se mismos. está engañando a ti mismo. ¿Se acuerda como el gato que tapa? Se engaña. El que diga que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo. Los falsos profetas, esos que se llaman pastores, engañan a la gente diciendo, usted pecado no tiene. Porque usted está salvo ya, usted se metió a evangélico, usted ya está salvo. Dale. Y la verdad no está en nosotros. Escuchen, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Ahora comprenden por qué los evangélicos dicen que ellos no tienen pecado. ¿Por qué los protestantes dicen que ellos no tienen pecado? Porque la verdad no está en ellos. Son unos mentirosos. Dicen no tener pecados. La verdad no está en ellos. Siga. Pero si confesamos nuestros pecados, Subrayen, de nuevo. pero si confesamos nuestros pecados, Eso que a usted le cuesta, protestante, confesar sus pecados. Si confesamos los pecados como lo hacemos los católicos, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. ahora comprenden por qué los católicos nos confesamos. Porque dice la Biblia, si digo que no tengo pecado, soy un mentiroso, la verdad no está en mí. Pero si confieso humildemente mis pecados, repito lo nuevo, Pero si confesamos nuestros pecados, miren, ustedes que se van a confesar, si confesamos nuestros pecados y no guardamos ningún pecadito, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 protestantes que no necesitan de arrepentirse. Siga. Y nos limpiará de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad. Siga. Si dijéramos que no hemos pecado, Si dijéramos como los protestantes que no hemos pecado, que en la iglesia católica todos son pecadores y todos van para el infierno porque todos son una parranda de pecadores, y nosotros no tenemos pecado, si dijéramos, repítalo, si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente. sería como decir que Dios miente. Los protestantes con su actitud están diciendo que Dios miente, porque dicen que no tienen pecado. ¿Y cuántos católicos le están creyendo que no tienen pecado? ¿Saben por qué? Porque cuando le destapan lo que el gato guardó, entonces dice, es que ese es un descarriado. Ese es solamente él que está descarriado. Los demás no. Cuando un católico peca, no dice ese está descarriado, dice todos los católicos son iguales. Cuando un protestante peca, dice es que él estaba descarriado. Cuando un católico peca, dice todos los católicos son unos sinvergüenza vagabundos. Cuando esos que se llaman pastores protestantes mete la pata, dice ese pastor era un descarriado. Cuando un cura mete la pata, todos los curas son unos sinvergüenzas, unos vagabundos. Así es. Entonces, tenemos que ver cómo la palabra del Señor nos invita a reflexionar. Dios nos deja su misericordia, hermanos. Y esa misericordia llega a todos nosotros si tenemos fe, si buscamos ese amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios que ustedes y yo debemos buscar. Para no encadenarme, vamos a tener un receso, vamos a comerciales y ya regresamos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Bien, debo decirle, dale. bueno, tenemos un descansito, pero el padre trae su material, padre, anuncie.